Buenas tardes, muy bienvenidos a este espacio de salud. Y hoy, como habíamos prometido en el último encuentro, vamos a hablar sobre cómo activar semillas, granos, cereales, frutos secos, porque realmente es importante para saber todos los beneficios que podemos obtener de ellos. Nosotros nos acostumbramos generalmente a poner en remojo las legumbres, que son grandes y más duras, antes de cocinarlas, para que sean fácilmente digeribles, ¿no? Y hacer una comida sabrosa. Pero en realidad, el efecto de ese remojo es otro y mucho más importante, como para tener una salud como nosotros queremos, ¿no? Porque hoy día lo que se piensa, antes se hablaba de tener una calidad de vida teniendo en cuenta una dieta saludable, pero hoy en realidad de lo que hablamos es de alimentación consciente, ¿no? Más que saludable. Si es consciente, siempre va a tener, por supuesto, también el hecho de que es saludable, pero saber por qué comemos, qué es lo que comemos y para qué, y cómo sacar los mayores beneficios de cada cosa. Entonces, ¿por qué tendríamos que activar todos estos elementos que yo recién nombré? Porque justamente todos ellos contienen y transmiten energía a quien lo consume. Cuando nosotros las remojamos, activamos las enzimas, que las enzimas sirven justamente, entran en el proceso en que son realmente proteínas complejas y lo que producen es un cambio químico que va a repercutir en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y ayudan en la descomposición de los mismos y a ser más digeribles. Por eso, de allí la importancia. Las enzimas tienen un trabajo muy importante dentro de nuestro organismo y, por ejemplo, una de sus funciones es la coagulación de la sangre, ¿no? Trabajan por ese lado, pero también con los alimentos. Por eso es importante tener en cuenta todo esto. Entonces, cuando activamos estas enzimas, lo que hacemos es mejorar nuestra digestión y la calidad nutritiva, por supuesto, que es lo que estamos comiendo, cómo nos alimentamos. Siempre en las dietas vegetales especialmente consumimos como reemplazo de la carne muchas legumbres, cereales, frutos secos, pipas, semillas de todo tamaño, porque hay semillitas muy chiquitas como la del sésamo, la chía, el lino, pero también hay otras a las que les decimos las pipas, como la de girasol, la del zapallo. Entonces, ellas tienen todas una gran cantidad de nutrientes. Lo que tienen en común es que tienen una información genética muy importante y trae la de cada una específicamente. Y está toda concentrada, tiene los nutrientes que son necesarios para alimentar los primeros momentos de la germinación. Porque si uno lo piensa, cuando nosotros ponemos en remojo todos estos elementos, ¿se acuerdan que hablamos del germinado, del hacer brotes? ¿Y qué hacíamos? Poníamos en remojo y después los manteníamos en el momento en que rompe ese precinto, esa coraza donde está guardado todo el nutriente, el corazón del elemento. Entonces ahí empieza a salir esa vaina chiquitita, que es lo que lleva vida, lo que tiene toda la potencia de la planta. Entonces, nosotros acá lo que hacemos es cortarla justo en ese momento, ¿no? Impedimos que siga avanzando ese proceso y que germine. Entonces, lo que hacemos es quedarnos con todo ese potencial en ese momento. Entonces, las plantas han desarrollado complejos sistemas para preservar ese linaje, esa calidad interna que poseen.
¿De qué manera lo hacen? Algunas están encapsuladas, ¿no? En general todas están encapsuladas, pero algunas lo hacen de una manera especial, tienen como una protección que las cubre, que es como una madera muy finita, como ser los frutos secos. Después tenemos las que están en vainas, como las legumbres. Después están las que tienen cascaritas, como las pipas justamente, y otras con capas de celulosa, ¿no? Como ser los cereales. Y también el tomate con esa fina capa, delgadísima capa húmeda que tienen. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es, lo que hacemos es quitar los antinutrientes, que hay también muchísimos dentro de cada uno de estos alimentos, y que son un obstáculo para nuestra nutrición. Entonces, cuando los mantenemos en remojo por un tiempo determinado, lo que hacemos es justamente potenciar todo lo bueno, pero también romper, terminar o cortar con esos antinutrientes. Porque además de las barreras físicas, las semillas han elaborado barreras químicas, ¿no? En forma de algunos componentes. Yo digo, y siempre pienso en esto, hago un paréntesis con un pensamiento personal, la inteligencia de la naturaleza, ¿no? Cómo se defienden y se protegen estos elementos tan pequeños dentro de una planta, dentro de todo un sistema. Es algo realmente admirable. Y entonces estas barreras químicas en forma de componentes que las van resguardando, ¿de qué? En realidad las resguardan de una germinación precoz cuando están expuestas en ambientes que sean poco favorables. Esas barreras justamente son los antinutrientes y no permiten que toda la riqueza de minerales, vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos que tienen los granos se desperdicien haciendo una germinación, como decíamos, precoz en un ambiente que no es el mejor, que va a ser en realidad desperdiciado, ¿no? Entonces, lo que hace también esto es provocar digestiones pesadas, los antinutrientes, ¿no es cierto? Porque el organismo tiene que hacer un gran trabajo para asimilarlos. Y entre los antinutrientes más conocidos, porque es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos uno que es el ácido fítico, y ese impide la asimilación de muchos minerales que son necesarios para nuestro organismo. Entonces, interfiere también en la asimilación de proteínas, almidones, grasas, por lo que hace también la digestión muy pesada. O sea que es como una barrera que se está siempre interponiendo para que no llegue todo lo mejor a nuestras células, a nuestro organismo. Después están los inhibidores enzimáticos. Ellos se adhieren a las enzimas y anulan la acción metabólica, justamente. Los taninos y polifenoles, que son antioxidantes, pero lo que hacen también es bloquear la absorción del hierro, el cobre, y reducen también la digestión en el caso de las proteínas. Tenemos también los oxalatos, que impiden especialmente la absorción de calcio y su exceso produce cálculos renales. Esto también es muy importante porque realmente es delicado el hecho de que puede, y es algo bastante común muchas veces, los cálculos renales, aunque sean pequeñitos, que se van formando ahí. Y después las micotoxinas, que no son en realidad antinutrientes, pero fíjense qué importante, que son como mohos microscópicos que pueden estar presentes en los granos por efecto del almacenamiento, que tienen un potencial efecto cancerígeno y lo neutralizamos cuando los activamos.
porque muchas veces el almacenamiento, quién sabe si está mal hecho, o bien por determinadas causas en los envases en que están guardados, puede haberse producido alguna rotura, algo que empezó a entrar humedad, aunque sea en forma muy pequeña, pero va formando ese moho que es invisible para nosotros. O a veces miramos el grano y decimos, está un poco raro, o el color, o la textura, pero lo cocinamos. Y lo cocinamos sin haberlo tenido en remojo la cantidad de horas necesarias. Entonces, es por eso tan importante tener todo esto en cuenta. Y algo importante es alimentos que deberíamos activar y por qué, ¿no? Además de estas causas que recién decíamos, que los antinutrientes los neutralizamos en un entorno idóneo de humedad y calor. Y eso es lo que hace la activación de las semillas, los granos, las legumbres. Las situamos en un medio favorable para que se empiece la germinación, que era justamente de lo que hablábamos anteriormente. Cuando nosotros remojamos los granos en un ambiente templado, estamos simulando el riego de la lluvia. Y entonces generamos la posibilidad de poner en marcha su crecimiento. Y así comienza a desplegar todo el potencial que tienen. Esa es la manera, como decíamos, de abrir el precinto. Eso me encanta, ¿no? Cómo a través de un proceso tan simple como es remojar en la forma debida, correspondiente, estos elementos, rompemos ese cerrojo, ese precinto, y liberamos el potencial de cada elemento. La activación de las semillas acelera las reacciones bioquímicas que van a liberar la reserva de nutrientes y favorecen siempre la digestión y la asimilación más eficiente. Y acá vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Los minerales que están enlazados en el ácido fítico que nombramos antes, como son el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio, el manganeso, los liberamos. También las vitaminas del grupo B, que son necesarias para un buen funcionamiento de los transmisores del sistema nervioso, van a quedar disponibles para ser absorbidos. Las proteínas se descomponen en aminoácidos, ¿no? Y los oligosacáridos de la fibra de los granos se transforman evitando que se produzcan gases después de nuestra digestión. Los ácidos grasos esenciales también aumentan su disponibilidad y así obtenemos que nuestra flora intestinal se vea reforzada por el incremento de enzimas que originan la activación y repercuten en una mayor eficacia del sistema inmunitario. De ahí la gran importancia que esto tiene, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también hace es facilitar la cocción y la digestión de las legumbres. Las legumbres siempre se han puesto en remojo para hidratarlas, ¿no? Para facilitar la cocción, para hacerlas más digeribles. Y permite a su vez aprovechar todos los nutrientes. Cuando las ponemos en remojo vemos que ellas doblan su tamaño. Por lo tanto, es preciso tener muy en cuenta poner 4 partes de agua por cada parte de legumbres, porque a veces creo que cuando no sabíamos bien esto, nos puede haber pasado de poner en remojo y que cuando vamos después de unas cuantas horas a verlo, ya está han absorbido toda el agua y vemos que se quedan ahí, que podrían haber seguido el proceso, pero es como que se cortó, y aunque después les agreguemos agua y las dejamos reposar nuevamente, ya cortamos ese proceso, no es lo mismo. Entonces es importante tener en cuenta eso. 4 partes de agua por una de legumbre, de cereal, del elemento que nosotros tengamos. Y el efecto siempre es más eficaz si el agua la utilizamos templada, ¿no? Entre 40 y 45 grados.
Salvo las lentejas, las legumbres siempre son semillas grandes, con piel bastante dura, que necesitan un remojo mínimo de 8 horas. Por eso lo que aconsejamos es hacerlo de noche. Siempre el mejor momento es dejarlo de la noche a la mañana siguiente. Y ahí es el momento en que las vamos a hacer hervir si es que vamos a utilizarlas en la comida. Pero si no, podemos hacerlo también de la mañana a la tarde, tardecita, que son unas cuantas horas, y lleva 8 horas, que es lo mínimo. Entonces, siempre entre 8 y 12 horas tener en cuenta que es lo que favorece el inicio de la fermentación. No utilizar aguas duras, ¿no? Ni tampoco, como suele recomendarse, de ponerle bicarbonato. Nunca pongamos el bicarbonato en el agua en donde se están humedeciendo las semillas, porque eso inhibe justamente después las proteínas, las vitaminas. Sí podemos poner una cucharadita chiquita de bicarbonato, por ejemplo, en los garbanzos cuando los estamos hirviendo, porque ahí sí favorece que se cocinen más rápido y que se tiernicen muchísimo, pero no ponerlo en el agua en que los estamos remojando. Eso es muy importante. Y como activadores ácidos, lo que siempre vamos a usar siempre es jugo de limón o vinagre de manzana. Son siempre los más eficaces para descomponer el ácido fítico, que es lo más fuerte que tienen. Entonces, una cucharada por taza de agua. Así que veamos de hacer el cálculo cuando estamos viendo la cantidad de semilla o grano que vamos a poner en remojo, ¿no? También lo que podemos utilizar es la alga kombu, que tiene ácido glutámico natural, que lo que hace es potenciar el sabor de la semilla o la legumbre, lo que vayamos a utilizar, y reblandece muy fácil la fibra. Lo que hacemos es añadirla, ¿no? Y se hace siempre, cortamos, vieron que el alga como en general son todas tiritas, entonces lo que hacemos es cortar 5 centímetros por litro de agua. Y entonces no por litro, por una cantidad grande, importante. Y después, antes de cocinarla, la retiramos. Entonces, eso es fundamental. Pero con eso es suficiente, no hay que agregar ningún otro tipo de elemento ni nada. Siempre recordemos, vinagre de manzana o jugo de limón, que en general uno siempre tiene alguna de estas cosas. Y el bicarbonato, no, para nada. Ahora lo que vamos a hacer es saltear un poquito toda la explicación que sigue, que es muy linda, que después la vamos a ver en el próximo encuentro, el jueves 24, porque es importante saber qué es lo que hacemos, para qué nos sirve cada uno de los elementos que estamos utilizando. Y vamos a ir directamente a ver cómo activamos en 5 pasos todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿no? Vamos a ver la parte práctica. Entonces, ¿cómo activamos nuestras semillas? Son 5 pasos fáciles, rápidos, que los vamos a poder hacer sin ningún problema y tampoco no hay que anotarse ni nada, se recuerdan porque es muy simple. Lo que hacemos es activar, para tener en cuenta bien esto. Activar es dejar la semilla en remojo en agua durante varias horas para que se hinchen y así inician el proceso enzimático. Lo que debemos hacer es seguir unos pasos, como decía, que son muy simples y que ahora vamos a verlos. Por ejemplo, primero, lavamos el primer paso, lavar la semilla, ¿no? Las semillas van a estar siempre crudas o bien ser integrales. No sirve comprar esas, a veces, como el maní tostado, ¿no? Por decir un ejemplo, comprar cuando están tostadas, partidas o peladas. No, tiene que ser todo en crudo y entonces debemos usar
un solo tipo de cada una de ellas cada vez, no mezclarlas, ¿no? Si me quedó un resto por ahí de algo que está tostadito y ahora compré crudo, mezclo todo y lo hago todo junto, no, porque no serviría en realidad. Entonces, no las mezclamos. Y lo que sí, cuando hacemos este tipo de enjuague, lo que hacemos es retirar todas puede haber basuritas, impurezas, muchas veces creo que habrán encontrado alguna piedrita, cualquier tipo de, no digo basurita, pero sí elemento que se haya como pajita, hojitas, o cualquier grano que veamos que está dañado. Usamos todo lo que esté en buenas condiciones. Entonces lo que hacemos es, después de lavarlas bien, las colamos y las sumergimos en un recipiente que tenga agua, como las zarandeamos un poquito bien, las volvemos a enjuagar, o bien las ponemos debajo de la canilla y después las escurrimos siempre muy bien. El segundo paso es ponerlas en remojo, como decíamos antes. Las cubrimos con agua, como habíamos dicho, 4 medidas por una del producto que estamos usando. Y utilizamos siempre agua de baja mineralización, filtrada y a una temperatura ambiente. No ponerla en la heladera, salvo que sea un calor terrible, porque entonces tampoco sería, o que pueda quedar al sol o en algún lugar que tenga, ¿no? Algún elemento de calor. Y el recipiente, lo ideal es que sea siempre cristal, cerámica o acero inoxidable. Siempre son los más nobles elementos. Evitar el plástico, el aluminio, cualquier otro tipo de metal. Eso también es muy importante. Entonces después vamos al paso 3, que es el añadir algún activador, ¿no? Como decíamos antes, para facilitar este proceso de el hinchado y que se empiece a abrir, a romper ese precinto duro que es donde está guardado todos los nutrientes importantes, lo que hacemos es, en el caso de las legumbres y los cereales, poner, como decíamos, una cucharada de jugo de limón o vinagre de manzana por litro. Para los frutos secos y las semillas oleaginosas, acá podemos utilizar una cucharadita de sal marina. No es que tenga que ser exactamente así, podemos utilizar también cualquiera de los otros productos, pero bueno, en este caso sería el ideal. El tiempo de activación y el activador va a depender del tipo de alimento que vayamos a activar. Entonces, lo que hacemos es, después que se cumplió todo ese tiempo de estar en remojo, volvemos a lavar las semillas, las colamos y el agua, las colamos bajo el agua con un colador o las enjuagamos en algún elemento y después las colamos, pero lo importante es que queden bien limpias. Y entonces les volvemos a poner unas gotitas de limón o vinagre para que se termine de desinfectar todo lo que puede haber quedado pegadito. Entonces ese agua la desechamos y entonces pasamos al paso 5, que es usarlas o guardarlas. Acá es el momento en que vamos a deshidratar o triturar las semillas, según lo que vayamos a hacer, ¿no? La otra opción es que continúe el germinado. ¿Se acuerdan? Ahí los ponemos en un envase, tapaditas, que pueda respirar y las vamos humedeciendo cada tantas horas hasta que empiece la germinación propiamente dicha. Si no vamos a hacer eso, lo que podemos hacer es lo siguiente, según, ¿no?, lo que querramos. Si vamos a guardarlas, lo que hay que hacer es, acá como dice, deshidratar. Y en ese caso, ponerlas en una bandeja, en el horno, unos minutos, para ver que se sequen. Porque no podemos guardarlas húmedas, por supuesto. Siempre duran 3 días, ¿no? Ya sea secas y trituradas o bien
deshidratadas y guardadas. No más de 3 días, o sea que no hagamos cantidades para tener para todo el mes. No. Tal vez usamos un día una legumbre u otra, o la misma, para hacer determinadas cosas, diferentes cosas. A veces podemos hacer un guisito, una comida, y no sé, dentro de 2 días quiero preparar unas hamburguesas, entonces las guardo, pero ya las tengo listas para empezar a utilizarlas. Por eso es importante tener esto en cuenta, 3 días, no más. Entonces, una vez que están secas, las guardamos, como siempre, en un envase bien limpio y seco, de vidrio y hermético, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí quedan guardadas para ser utilizadas. De lo contrario, las podemos triturar. Las semillas grandes, si las vamos a triturar, lo podemos hacer húmedas también, ¿no? Las que nunca vamos a poner en remojo, y esto lo vamos a ver en el próximo jueves, que vamos a seguir con lo que estábamos viendo antes, son las de sésamo y la chía. ¿Por qué? Son tan pequeñitas que si nosotros las remojamos, primero que la chía es imposible porque se pone muy gelatinosa, ¿no? Se la utiliza de otra manera. Pero, por ejemplo, el sésamo, que contiene una cantidad tremenda de calcio, que es buenísimo y que la podemos utilizar como si fuese un quesito para tirar arriba en las comidas, en cada comida, yo les digo como me enseñó la médica a hacerlo, y que es también el ideal. Nosotros lo que hacemos es no ponerlas en grandes cantidades en una bandeja al horno, eso no dejarlas quietas. Lo que tenemos que hacer es utilizar ya sea una sartén, un wok o una panquequera, poner una cantidad determinada que puede utilizarla en 3 días, ¿no? Entonces ahí lo que hago es moverlas permanentemente, ¿no? Las voy moviendo y después lo que hago es, o si no, dar la vuelta, y es 1 minuto, solo 1 minuto, porque si no se secan, se queman y ya no tienen valor nutritivo. Entonces, 1 minuto y un poquito menos también. Cuando nosotros vemos que escuchamos ese clic que se está empezando a saltar y a romper, ahí hay que cortar. Y entonces sí las podemos moler en un molinillo, o yo prefiero siempre, me encanta hacerlo en un morterito. Entonces después las guardo en un frasquito también chiquito, porque como es poca cantidad, y las voy utilizando en las comidas, como si fuese un quesito, junto con la levadura titán o cualquier otra levadura que ustedes tengan, la ponen sobre todas las comidas, no cualquiera. Yo lo utilizo en todas las comidas, también se lo pongo a mi nieto, ella se acostumbró y pide eso, que no le falten las comidas, así que es un nutriente maravilloso. Así que con esto pienso que estamos bien por hoy, y el jueves 24 vamos a seguir viendo, salvo que haya alguna pregunta, alguna duda que tengan, y lo pueden hacer escribiendo en el Facebook o bien en el encuentro que viene. Y entonces terminamos ya con este tema. Así que les agradezco mucho y que tengan una muy buena tarde, lindo fin de semana, y nos vamos a encontrar entonces el jueves 24 a las 14:30. Muchas gracias.